Así como un dipolo puede ser inducido por la presencia de unión, también puede serlo por la presencia de otro dipolo. En cuyo caso decimos que tenemos una interacción dipolo-dipolo inducido. Ese dipolo inducido se va a mantener durante el tiempo que dure la interacción o mientras esté sujeto al campo eléctrico de la carga o del otro dipolo, para reacomodarse o deformarse luego cuando ese campo eléctrico desaparece, cuando esa perturbación desaparece. Así como el dipolo inducido se forma a partir de interacción con un ion o con un dipolo, también puede ocurrir que un dipolo inducido provoque un nuevo dipolo inducido en una molécula no polar. Y de hecho esta es la forma en la que interaccionan las moléculas no polares, a partir de pequeñas fluctuaciones que provocan dipolos transitorios, influyen sobre las distribuciones de carga de sus vecinos, generando nuevos dipolos transitorios. Estas son las interacciones de tipo dipolo inducido-dipolo inducido. Estas interacciones entre dipolos transitorios son muy importantes, pues esencialmente son la única forma en que pueden interactuar moléculas no polares, y reciben el nombre de interacciones dispersivas, conocidas también como interacciones de Van der Waals. Son entonces las interacciones que se originan en los dipolos transitorios, que se generan por las pequeñas fluctuaciones en la distribución de carga de las moléculas y que permiten que éstas se atraigan débilmente. En realidad, este tipo de interacciones están siempre presentes, puesto que todas las moléculas experimentan estas fluctuaciones, induciendo dipolos transitorios en sus vecinas, sean polares o no lo sean. Evidentemente, cuanto más polarizables sean las especies, mayor es la energía de interacción entre ellas. Y de hecho, esta energía de las interacciones dispersivas es proporcional a la polarizabilidad al cuadrado e inversamente proporcional a la distancia a la sexta. El hecho de que dependa de la inversamente de la distancia de la separación a la sexta nos dice que son interacciones de muy corto alcance. Cuando las moléculas se separan a unos pocos angstroms, estas energías de interacción dispersivas caen a cero, o sea que son interacciones que tienen importancia cuando las moléculas están bastante próximas entre sí. Como decíamos recién, son las únicas que permiten la interacción en moléculas no polares. Son las responsables de que gases como nitrógeno, hidrógeno, argón o metano condensen. Si no existiesen estas interacciones entre moléculas no polares, no se podría formar una fase condensada. Pero están también presentes en cualquier otra especie, puesto que esas fluctuaciones que las originan siempre existen. Cuando tenemos sistemas con electrones muy deslocalizados, como en el caso de moléculas con electrones pi, estas interacciones dispersivas pueden ser muy relevantes. Un ejemplo es el de los anillos aromáticos, que pueden interactuar muy fuertemente, orientando sus planos de manera paralela y dando lugar a lo que se conoce como estructuras de apilamiento de anillos aromáticos, que juegan roles muy importantes en el caso de polímeros o incluso en el de sistemas biológicos, por ejemplo determinando la estructura secundaria de las proteínas. Entre los aminoácidos hay algunos que tienen grupos aromáticos y estos grupos aromáticos interactúan entre sí, dando lugar a uniones entre aminoácidos a lo largo de las cadenas que determinan la estructura secundaria de las mismas. Dentro de una misma familia de moléculas, la polarizabilidad aumenta con el tamaño, con el número de electrones, y eso implica un aumento en las interacciones dispersivas. Por ejemplo, en el caso de hidrocarburos alifáticos lineales, como el etano, el butano y el etano, que son moléculas de 2, 4 y 5 carbonos, la polarizabilidad aumenta a medida que aumenta el número de carbonos y por lo tanto las interacciones dispersivas también lo hacen, y en consecuencia propiedades como la temperatura de ebullición o la temperatura de licuefacción van aumentando con el número de carbonos. Para comparar moléculas de igual número de carbonos
pero con diferente estructura, como el ejemplo de más abajo, en donde tenemos un hidrocarburo lineal de 5 carbonos, comparado con con un hidrocarburo con la misma fórmula química, pero ramificado. Lo que ocurre es que las interacciones dispersivas son mayores en el caso lineal. ¿Y por qué se da esto? Al ser una estructura más extendida, que expone una mayor superficie a las interacciones, las posibilidades de formar dipolos inducidos son mayores. La polarizabilidad es mayor en el caso lineal que en el caso ramificado, y por lo tanto las temperaturas de ebullición o de licuefacción van a ser mayores en el caso lineal. Es importante remarcar que este criterio, que consiste en comparar tamaño molecular para determinar la magnitud de las interacciones dispersivas, es válido siempre y cuando uno compare dentro de la misma familia. Si quiero comparar dos especies totalmente diferentes, no me puedo guiar simplemente por su tamaño para saber en cuál las interacciones dispersivas serán mayores. El último modelo de interacciones moleculares del cual vamos a hablar es el de interacciones puente de hidrógeno. Cuando tenemos un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo dentro de la misma molécula, muy electronegativo, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, se forma una unión muy polarizada. El protón tiene una carga local positiva y ese pequeño dipolo que existe en la molécula puede interactuar fuertemente con un átomo electronegativo de otra molécula, un átomo que acumule carga negativa como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor. Entonces, este protón de una molécula interactúa con nitrógeno, oxígeno, flúor de otra molécula. Este tipo de interacciones son bastante estables y le dan una estructura ordenada a los sólidos y a los líquidos. El ejemplo más importante de puentes de hidrógeno se da en el agua. Vemos en la figura de abajo, en el centro, un esquema que muestra cómo se ordenan las moléculas de agua debido a las interacciones puente de hidrógeno entre ellas. La molécula central está unida con 4 vecinas a partir de 2 uniones con su oxígeno y otras 2 uniones con su hidrógeno. Decimos que la molécula de agua es donora de un puente de hidrógeno cuando interacciona a través de su protón con el oxígeno de otra molécula, y es aceptora de uniones puente de hidrógeno al recibir, o mejor dicho, al interaccionar a través de su oxígeno con el protón de una molécula vecina. Esta figura es un esquema, es una caricatura de la estructura que tiene el agua debido a la red de puente de hidrógeno, porque la estamos viendo en 2 dimensiones, pero en realidad esta es una estructura tridimensional. La estructura de la izquierda pretende representar más fielmente que consiste la estructura llamada tetraédrica de red de puentes de hidrógeno del agua. Tetraédrica porque las aguas que están coordinadas a la molécula de agua central están situadas en los vértices de un tetraedro. Después vamos a hablar un poco más de este tipo de estructuras, de este tipo de redes que pueden formar el agua. Y esto ocurre, esta estructura se da tanto en el agua líquida como en el agua sólida. El otro ejemplo que tenemos a la derecha ilustra los puentes de hidrógenos que se dan en la estructura de doble hélice del ADN. Los nucleótidos del ADN están unidos entre sí y le dan estabilidad a la doble hélice a través de puentes de hidrógeno entre el oxígeno de una molécula y el hidrógeno de otra, en este ejemplo, o el nitrógeno de una molécula y el hidrógeno de la otra. A modo de resumen, vemos en esta tabla las diferentes interacciones que estuvimos discutiendo a lo largo de esta clase. Dentro de estas interacciones, algunas son direccionadas, como las interacciones dipolo-dipolo o las interacciones puente de hidrógeno, mientras que otras no tienen direcciones específicas, como las interacciones entre iones o las interacciones dispersivas.
vemos las diferentes magnitudes de estas interacciones, desde la más fuerte, que son las que involucran iones, son interacciones de Coulomb entre partículas cargadas, hasta las más débiles, que son las interacciones dispersivas, que si bien en algunos casos, por ejemplo en el caso de sistemas con electrones pi, pueden alcanzar hasta 10 kilocalorías por mol, lo habitual es que sean mucho menores. Entre moléculas no polares pequeñas están más cerca de 1 kilocaloría por mol o incluso menos. Todas estas interacciones, salvo aquellas entre iones de igual carga, son interacciones atractivas. La parte repulsiva de la curva de energía potencial que vemos a la derecha tiene que ver con las repulsiones entre los núcleos de las distintas moléculas de los átomos, que son de igual carga y a distancias pequeñas comienzan a manifestar su repulsión. Y obviamente también la repulsión entre dos moléculas, entre dos átomos diferentes, tiene origen en la repulsión electrostática entre los electrones de las diferentes moléculas cuando se aproximan demasiado. Y además tiene un origen cuántico en el principio de exclusión de Pauli, que establece que dos electrones que tienen iguales números cuánticos no pueden coincidir en su posición espacial. Estos modelos de interacciones intermoleculares son aplicables tanto a sólidos como a líquidos, pero también a gases. Si bien en las fases condensadas las interacciones van a ser más frecuentes y más importantes, en los gases las moléculas también interactúan y de hecho estas interacciones determinan las propiedades de los gases, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Finalmente, para cerrar esta parte de la unidad 3 sobre modelos de interacciones moleculares, es importante recalcar que todas estas descripciones que hicimos de las interacciones moleculares, los distintos tipos de interacciones moleculares posibles, son, como lo dice el título de esta diapositiva, modelos. Las interacciones moleculares no responden exactamente a uno solo de este tipo de interacciones, sino que en general son una mezcla de todas estas cosas. Las interacciones vienen de la respuesta de una molécula al campo electrostático de la otra y a su vez tienen incorporados factores cuánticos. Son una mezcla de factores complejos que en una simplificación pueden describirse como las interacciones que discutimos en esta clase, que ayudan a los químicos a interpretar, a entender y predecir el comportamiento de la materia. Bien, suficiente. Prometo no torturarlos más con esta música.